pretenden condonar la deuda a los extutelados, en su gran mayoría exmenas, a los que se les ha pagado de más por error, concretamente casi 5 millones de euros. Qué generoso es el Partido Socialista con el dinero de los demás. Qué generoso, solamente si se trata de exmenas, claro. Más de 167 millones de euros pagados indebidamente por prestaciones del Departamento de Derechos Sociales. 167 millones de euros. Es que es inaceptable. Si se pierden millones no pasa absolutamente nada y ese es el problema. Es la impunidad institucionalizada. Hoy, señora consejera, la clase a lo mejor se la damos nosotros a usted. Resulta que a golpe de decretazo, dada su incapacidad para gobernar, pretenden condonar la deuda a los extutelados, en su gran mayoría exmenas, a los que se les ha pagado de más por error, concretamente casi 5 millones de euros. Un pago que algunos funcionarios y trabajadores de las empresas gestoras han señalado como intencionado con la connivencia de la Administración pública, es decir, de ustedes, hecho que está siendo investigado por Fiscalía y que le corresponderá a un juez decir si es cierto o no. Es decir, para que los catalanes sepan de qué va todo esto, unas empresas privadas cuyos propietarios y gerentes están vinculados con el Partido Socialista, con Junts y sobre todo con Esquerra Republicana, tal como Ricard Calvo, de Resilis, han pagado 4,7 millones de euros de más a exmenas, hecho que permitía a estas empresas seguir cobrando de la Generalitat de Cataluña por la gestión de estas prestaciones, que es de lo que viven. Una vez descubierto el pastel, la Fiscalía decide investigarlo, pero el Gobierno socialista de Salvador Illa no solo no aparta a la Administración de estas empresas investigadas por fraude, sino que las vuelve a regar con dinero público para hacer exactamente lo mismo por lo que están siendo investigadas. Y no contentos con esto, el dinero que han recibido estos exmenas de más se les perdona. Qué generoso es el Partido Socialista con el dinero de los demás. Qué generoso, solamente si se trata de exmenas, claro, porque a ver a cuántos autónomos ha perdonado la deuda el Partido Socialista. Y el problema que Vox ve aquí no es si se debe perdonar o no la deuda a los exmenas que han recibido de más, es que a estos exmenores extranjeros no acompañados no deberían recibir ni un solo duro de las arcas del Estado. Deberían devolverlos de inmediato a sus países de origen. Es más, como hemos dicho en infinidad de ocasiones, en lo único que deberían invertir ustedes es en el billete de vuelta, en vez de exprimir a impuestos a los catalanes para darles una paguita. ¿A cuántos de nuestros hijos que no pueden independizarse o que tienen dificultades para llegar a final de mes o que viven en comunas para poder pagar los alquileres astronómicos y no se atreven ni a encender la calefacción en invierno, les dan ustedes una paguita? Pero si son tan miserables de reclamar 5.000 euros a la familia de un niño catalán enfermo de leucemia porque según ustedes no le corresponden, díganselo ustedes esto a Mar, señores socialistas, la madre de Sergi, que tendrá que devolver 5.000 euros, pero que a los exmenas que entraron en España dando una patada en la puerta y que llenan nuestras cárceles pueden quedarse con los casi 5 millones de euros que cobraron de más. Ahora bien, si van a vincular la vulnerabilidad social con la extinción automática de la deuda, empiecen por condonar la deuda a la familia de este niño enfermo, o a Jordi, que tiene un bar en Hospitalet y la próxima semana bajará la persiana definitivamente porque le debe a la Administración pública 30.000 euros y tiene la casa embargada, o a Jaume de Neubarris, que cerró este pasado verano su taller de motos porque no solo le subieron la cuota de autónomos, sino que con su extorsión fiscal, la extorsión fiscal catalana, le obligaron a elegir entre pagar el alquiler de su piso o de su negocio. Y resulta que no le daba para las dos cosas. Súmenle a todo esto las multas de la Generalitat por no rotular en catalán y las que le impusieron
porque en alguna ocasión había ocupado parte de la acera con las motos de sus clientes. Y tantísimos otros con los que ha hablado Ignacio Garriga cada vez que patea los barrios de Cataluña. Si quiere, ahora le bajamos la lista de todos los catalanes a los que les pueden ustedes condonar la deuda. O les discriminan y les obligarán a pagar por ser catalanes y trabajadores. Para ellos, vulnerables igual, ¿no hay condonación de la deuda, señora consejera? Mire, señora Martínez Bravo, socialista, consejera de Derechos Sociales, no tienen ustedes vergüenza. Su gestión, sus imposiciones vía decreto ley y sus ideas de bombero la acaban de catapultar a la peor consejera de Derechos Sociales de la última década. Váyase y deje paso a alguien que de verdad le importen los catalanes. Y, señora consejera, de lo único que el Partido Socialista puede hacer pedagogía es de cómo estafar a los españoles. Y termino, porque en eso, señores, son ustedes expertos que tienen a la mitad de su cúpula y a la mitad de sus familiares imputados. Gracias. El Govern reconoce que ha gestionado mal unas prestaciones y, en lugar de corregir esos errores, decide perdonarse a sí mismo. Nos visten de justicia social lo que es una irresponsabilidad institucional. Miren, el dinero público no es del Govern, ni de un partido político, ni tampoco de un departamento. Es de todos los catalanes. Y lo que se nos propone hoy es que, porque ha habido falta de control, falta de personal y errores acumulados, renunciemos a recuperar ese dinero. Y yo pregunto, ¿quién se va a hacer cargo de esa pérdida? ¿Quién se va a hacer responsable? ¿Quién va a rendir cuentas por los fallos en la gestión? ¿O es que aquí nadie nunca responde por nada? Miren, el propio decreto lo dice claramente. Habla de un déficit crónico de recursos humanos, técnicos y materiales. Habla también de la imposibilidad material de gestionar los reintegros. En resumen, una administración desbordada y mal planificada. Pero la respuesta del Govern no es depurar responsabilidades ni auditar lo ocurrido, no. La respuesta es perdonar los errores con el dinero de todos. Ahora, eso sí, cuando una se mira el organigrama de la Generalitat, se queda pasmada con el comitè d'expertos, la oficina, la taula, l'observatori de la taula, el pacte per la taula per pacte y un largo etcétera de inventos que no sirven para otra cosa que para multiplicar cargos y seguir parasitando la Administración. Y miren, a mí hoy se me ocurre que pongan a los del comitè d'expertos, la oficina, la taula, l'observatori de la taula, el pacte y la taula pel pacte a auditar todo este despropósito de la degalla, que van a tener faena y para rato. Y miren, quizás sí también nos ahorraríamos pues alguno de los escándalos bochornosos que estamos conociendo últimamente. Y yo les recuerdo, señora consellera, que la Sindicatura de Cuentas ha detectado más de 167 millones de euros pagados indebidamente por prestaciones del Departamento de Derechos Sociales. 167 millones de euros. Es que es inaceptable. Cada euro que se pierde por descontrol administrativo, pues es un euro que no llega a las familias que lo necesitan, es un euro que no se invierte en sanidad, es un euro que no se invierte en educación, es un euro que no se invierte en dependencia. ¿Usted conoce cuánto ha aumentado la lista de dependencia en los 2 últimos años? En un 180%, consellera. Insisto, es que son datos que son inadmisibles. Cada ayuda mal concedida por el Govern es una oportunidad menos para aquellos que sí necesitan esas ayudas. Y aquí ustedes pues deciden hacerlo más fácil, que es mirar para otro lado. Hace falta que vamos a hablar de la Fundación Resilis, investigada por un presunto fraude de 4,7 millones de euros y a los que ustedes, señora Martínez, le han dado otro medio millón de euros. ¿Hace falta? Estos son los grandes cambios que nos ha explicado hoy aquí, porque si son esos, estamos apañados, ya se lo digo ahora. Y mientras tanto, los ciudadanos, esos que sí cumplen, ven cómo el Govern pues perdona deudas sin exigir explicaciones. Y yo le pregunto, ¿qué mensaje estamos enviando? ¿Que si la Administración se equivoca no pasa nada? ¿Que si se gestionan mal los fondos no pasa nada? ¿Que si se pierden millones no pasa absolutamente nada? Y ese es el problema, es la impunidad institucionalizada. Creemos que los catalanes merecen un Govern que asuma responsabilidades y no que se lave las manos con un decreto, y porque no podemos aceptar que el descontrol administrativo se convierta en una excusa para menoscabar el dinero que es de todos. Muchas gracias. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.